Fire Pass Memorial Museum tuvo sus orígenes en 1983, cuando el exprisionero de guerra Tom Morris recorrió el área de Tailandia y resolvió convencer al gobierno australiano de que partes del ferrocarril de la muerte entre Tailandia y Birmania debían ser conservados como un sitio histórico. El paso de fuego infernal en las colinas de Tenasserim fue una sección particularmente difícil de construir, constituyendo el mayor de los cortes de roca realizados en este ferrocarril. Australianos, británicos, holandeses y otros prisioneros de guerra aliados estaban obligados por los japoneses a trabajar 18 horas al día para completar el corte. 69 hombres fueron golpeados hasta la muerte en las 6 semanas que tomó construir el corte, y otros muchos murieron de cólera, disentería, hambre y agotamiento. Sin embargo, la mayoría de las muertes ocurrieron entre trabajadores y voluntarios, mayoritariamente malayos, a los que los japoneses incitaron para ayudar en la construcción, la línea, con falsas promesas de buenos trabajos. Sufrieron el mismo martirio que los prisioneros de guerra. Finalizada la visita a tan dramáticos lugares, nuestro día cambió radicalmente. A bordo de unas lanchas tradicionales a motor, navegando por este caudaloso río, comenzamos a adentrarnos río arriba, buscando algo parecido al paraíso. El paisaje era cada vez más verde y selvático, y en pocos minutos todo nuestro grupo ya disfrutaba de la paz de la naturaleza. Ubicado en la orilla del histórico río Kwai, el complejo Resotel River Kwai es un refugio sereno, rodeado de cordilleras y verde vegetación. Este maravilloso hotel de estilo ecológico, en la jungla, en el río Kwai, llega a enamorar por su rica naturaleza tropical, junto con las elevadas montañas e impresionantes acantilados sobre el caudaloso río. El complejo está ubicado junto al lado del Parque Nacional Saiyok, lo que facilita a los huéspedes caminar y relajarse en el entorno. Los clientes pueden disfrutar de la piscina y el muelle del río con tumbonas para descansar en medio de la selva. El complejo ofrece alojamientos tipo cabañas de lujo, con techo de paja, para mayor privacidad y comodidad. Las habitaciones se encuentran en un impresionante paisaje con vistas a las fértiles montañas y a los jardines tropicales donde el aroma de las flores lo envuelve todo. Y quien desee disfrutarlo, el complejo River Kwai Resotel también les ofrece una variedad de masajes tradicionales tailandeses a base de hierbas. Y por la noche en el restaurante Kan Saet disfrutamos excelentes platos locales e internacionales en un cálido ambiente. Con el nuevo día partiendo desde el embarcadero de nuestro selvático hotel, nuevamente sobre la canoa a motor comenzamos nuestro camino hacia el norte de Tailandia. Ya en el autocar, sobre un mapa, nuestra guía local, Opal, nos señaló el recorrido que estábamos realizando hasta la ciudad de Ayutthaya, antigua capital del reino de Siam y un próspero puerto de comercio internacional entre 1350 y 1767. Y llegamos a Ayutthaya, la ciudad que fue durante más siglos capital del reino de Siam. Desde el siglo XI hasta finales del siglo XVIII, aquí estuvo la capital imperial de Siam, y esto donde nos encontramos es el Palacio Real más antiguo y del que más se ha copiado. De hecho, el Palacio Real que visitamos hace días en Bangkok se inspiró en este para ser construido. Aquí había unas torres con gran influencia camboyana, con unas estupas de forma invertida en forma de campana, otras en forma de maíz, otras en forma de varias cosas. Lamentablemente su estado no es perfecto, ni mucho menos, está bastante destruido, pero veremos una figura de Buda en medio de unas raíces que ha sido lo que le ha dado quizás más fama. Con la caída de la torre, que tenía forma de espiga,
Desaparecen cantidad de tesoros que, como se sabe, estaban ocultos dentro, pero nunca se habían visto. Y hoy se conserva la base de este templo, pero no la espiga. El templo de Wat Mahadat, o monasterio de la Gran Reliquia, fue construido aproximadamente en 1374 por el rey Boromaracha I, 23 años después del establecimiento de Ayutthaya. Este templo fue uno de los monasterios más importantes del reino de Ayutthaya, no solo por haber sido el centro religioso y con reliquias sagradas de Buda, sino también por su proximidad al Gran Palacio. Wat Mahadat sigue el concepto de construcción de los templos Khmer de Camboya, compuestos por una torre central que en su día tuvo 40 metros de altura, rodeado de 4 torres en las esquinas, formando una cruz y a menudo rodeado por un patio y una galería con una fila de imágenes de Buda. Por el gran éxito alcanzado entre los visitantes de todo el mundo, se considera el templo por excelencia de Ayutthaya, y sin duda la pieza más buscada del templo es la cabeza de Buda apresada entre las raíces de un árbol, motivo suficiente para que este templo se convierta en el más famoso de la zona. A lo largo de este estupendo viaje, disfrutamos de los servicios de una excelente, educada y muy culta guía tailandesa llamada Opal, que además tenía una profunda religiosidad en sus creencias budistas. Animados por ella y con mucho respeto, decidimos hacer una ofrenda al gran Chedi que preside el templo. 2 de nuestras compañeras, Alcira y Carmen, ayudados por Opal, en nombre de todos realizaron la ceremonia. Estamos en el templo de Phra Sanjot, pero la verdad es que este nombre a muy poca gente le dice algo. Este es el templo de los monos, el famosísimo templo de los monos. Phra Sanjot son 3 torres preciosas de estilo camboyano. Alguien podrá pensar que estamos ya en Camboya, pero no, estamos en Tailandia y este es un templo que ha dado fama a la ciudad. De año en año los monos se van multiplicando, han tenido que cubrir el suelo para evitar que la gente se acumule dentro y, amigo, son tan valientes o tan osados que pueden sacarle las gafas, el gorro. Conveniente llevar una varita en la mano, no para pegarle, sino para alejarle. Vamos a acercarnos. Nuestra siguiente visita fue a la cercana ciudad de Lopburi, situada entre Ayutthaya y Sukhothai. Se trata de una de las ciudades más antiguas que hay en Tailandia, y aunque alberga verdaderas joyas de la cultura Khmer, el motivo por el que es conocida es por ser la ciudad de los monos, que viven y campan a sus anchas por toda la ciudad, en completa sintonía con la gente local. Situada en las cercanías de la estación de tren, en el centro de la ciudad, se halla el templo Phra Sanjot, quizá el monumento más conocido de la ciudad y símbolo de la provincia de Lopburi. Es un antiguo templo hinduista, otro de los ejemplos de la cultura Khmer en la región, que fue construido a finales del siglo XIII. Posee 3 grandes praks o torres que se creen que representan la alegoría de la Trinidad hinduista: Brahma, el creador, Vishnu, el preservador, y Shiva, el destructor. Pero durante el reinado del rey Narai se convirtió en un templo budista, que era la religión mayoritaria del país. Pero la verdad es que este templo debe su fama por dar cobijo a cientos, quizás miles de monos, al extremo de ser conocido como el Templo de los Monos. Phra Sanjot se ha convertido en la mayor atracción turística de la ciudad por 2 motivos. Por un lado, su arquitectura, que sin duda es muy interesante, habiendo formado parte del imperio de Angkor Wat en Camboya entre el siglo VI y el siglo XIV, antes de que los Thais se hicieran con el control del territorio. Pero mucho más por la cantidad de monos que campan a sus anchas en todo el entorno. En la actualidad, Lopburi es una pequeña ciudad, capital de provincia del mismo nombre, donde su máxima atracción, aparte del legado Khmer de sus templos, es la gran cantidad de monos que viven libremente en la ciudad.
Este es el primer legado de la ciudad que recibió de sus primeros pobladores hindúes y que hacen que Lopburi se parezca mucho a otras ciudades que ya hemos visitado en la India. A media mañana nos dispusimos a continuar camino hacia el norte de Tailandia. Por una buena autopista recorrimos los escasos 60 kilómetros que nos separaban de Sukhothai. Durante todo nuestro camino nos vimos inmersos en un paisaje de muy buena agricultura, con grandes campos verdes bien cultivados y cuidados, que hablaban del alto grado de calidad y especialización de los campesinos tailandeses. Nos encontramos en el Parque Histórico de Sukhothai, probablemente uno de los lugares más bellos que vamos a recorrer en este paseo de 11 días a lo largo de Tailandia. A nuestra espalda el rey Ramsan II, que fue el que creó la unificación de parte del país y evitó una guerra que hubiera separado definitivamente al país. Con él aparecieron leyes muy importantes que aún hoy permanecen en vigor. Alrededor un tremendo parque histórico lleno de monumentos modernos como este o de monumentos históricos del siglo XIII, que fue cuando se concibió este parque. Sukhothai fue fundada en el siglo XIII y su nombre significa amanecer de la felicidad. Fue el primer reino tailandés verdaderamente independiente y disfrutó de una edad de oro bajo el rey Ranjan Jaen, a quien se le atribuye la creación del alfabeto tailandés. Los tailandeses fechan la fundación de su nación en el siglo XIII, cuando se sublevaron del dominio Khmer en 1238, estableciendo su reino en Sukhothai. Bajo el reinado de Ranjan Jaen, conoció su período de máximo esplendor. Y fue en este momento cuando se estableció en Sukhothai el budismo Theravada como religión, apareciendo imágenes de Buda que son consideradas tesoros culturales que imparten una sensación de paz y serenidad. La muerte de este rey marcó el declive y Sukhothai perdió el poder, siendo sometido en 1438 por el reino de Ayutthaya hasta el siglo XVIII. Las ruinas de la antigua ciudad de Sukhothai son consideradas uno de los lugares históricos más importantes de Tailandia y en la actualidad ocupa una superficie de 3 kilómetros cuadrados. Forman parte del histórico Parque de Sukhothai, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1991. La gran campana construida por Ranjan Jaen tiene aquí su réplica y tocarla te otorgará un deseo. Bodh Mahatat se halla en el centro del recinto rodeado por un foso, siendo sin duda el templo más importante del recinto. Construido en el siglo XIII, fue el centro espiritual del reino de Sukhothai. Impresiona la figura central de Buda, sentado, que resiste al paso del tiempo entre numerosas columnas derruidas, chedis, y está flanqueado por 2 imágenes de Buda de pie de 9 metros de altura, conocidos como Pratarok. Llegó el Sasi, rodeado por un inmenso lago artificial a modo de isla, al que se accede a través de un puente. Es muy destacada la imagen de un Buda caminando de estilo Sukhothai y la gran estupa o chedi en forma de campana que un Buda sentado a sus pies. Todo este enorme parque arqueológico de Sukhothai se halla envuelto en bellísimos y bien conservados jardines, adornados con estanques y bellos conjuntos florales. Pero también entre su tupido césped es posible encontrar desestabilizantes escorpiones negros, como este que vemos en la imagen. A nuestro intenso 7º día de viaje recorriendo de sur a norte en fantástico reino de Siam, la actual Tailandia, aún le faltaban algunas interesantes visitas que recorrer. Dejamos atrás la tan interesante primera capital del país, Sukhothai, y seguimos recorriendo carreteras buscando el norte
que finalmente nos dejaría en Chiang Rai. A media tarde llegamos al precioso lago Phayao, situado en medio de la provincia del mismo nombre y en cuya ciudad más importante habíamos programado una parada y descanso. La pequeña y coqueta ciudad de Phayao, de apenas 25.000 habitantes, actualmente conserva algo de su patrimonio con cierto encanto, si bien en el pasado, hace casi 1000 años, fue un reino independiente. Aunque la capital se ha convertido en un pueblo encantador, relativamente moderno, gran parte de Phayao se mantiene sin cambios. La provincia conserva su belleza natural intacta, que ofrece desde campos de arroz en las tierras bajas a considerables montañas en las que muchas tribus continúan con su tradicional estilo de vida. La ciudad de Phayao, que está situada junto al pintoresco lago Phayao, cuenta con jardines ornamentados y parques que son motivo de populares picnics ideales para la observación de atardeceres que se reflejan sobre el lago. La pequeña ciudad respira un ambiente relajado, aunque la calle Chai Kwan Road, que corre a lo largo de la orilla del lago, cuenta con una variedad respetable de bares, restaurantes y discotecas. También dispone de una selección razonable de alojamientos, ya que en la región es popular entre los visitantes tailandeses de otras provincias. Tras el lago Phayao, poco a poco, carreteras montañosas nos acercaban al límite norte del país, y a nuestro paso aparecían grandes extensiones de verdes campos, rodeados de altas montañas, dedicadas casi en exclusiva al cultivo del tabaco. Llegando al pueblo fronterizo de Mae Sai, la carretera parecía adornada con esta especie de altos báculos que para los tailandeses representan el símbolo de la prosperidad y de la buena suerte. Mae Sai es la ciudad fronteriza de Tailandia con Myanmar, con la antigua Birmania. El mayor atractivo de esta ciudad no radica en sus monumentos, ni en sus ríos, ni en su geografía, radica en sus puestos de venta. Aquí el tráfico continuo de lo que conocíamos como extraperlo es todos los días. En un lado se vende lo de un lado y en el otro lado lo del contrario. En el lado de Tailandia, sin duda, las estrellas son el tanaka, el polvo ese que se ponen para taparse del sol, en forma de crema, en forma de polvo, y el jade. Decenas de clases de jade de todas las calidades. Eso sí, todo real, todo jade de verdad. Y además, frutos secos y todo lo que uno pueda ver. Vamos a recorrer este pueblecillo y luego continuaremos más adelante hasta las tribus del norte. Habíamos llegado a Mae Sai, un pequeño poblado fronterizo con Myanmar que presume de ser el punto más al norte del reino de Tailandia. A Mae Sai podríamos llamarle el pueblo del extraperlo y carece de monumentos o de construcciones destacables. El atractivo de este curioso pueblo reside en su diversidad de mercadillos, ofreciendo artículos de la vecina Myanmar, un país de un nivel de vida sensiblemente más bajo y en consecuencia con precios mucho más baratos que en Tailandia. Pero por otro lado, los birmanos vienen aquí buscando artículos que no encuentran en su país, y el movimiento de personas es constante. Al principio veíamos todo como un gran caos, hasta que nuestra vista se fue acostumbrando y empezamos a notar que cada uno, en su puesto, llevaba un orden, y la sumatoria de esto hace que todo el conjunto parezca ordenado. Vimos muchas cosas allí, pero sobre todo hierbas aromáticas, frutas, ropa y productos de electrónica.
Tras la breve parada en Maasaí, ya recorríamos el montañoso norte del país, que en medio de un ambiente rural ofrecía un aspecto bien distinto a lo que hasta ahora habíamos recorrido. Nos dirigíamos a la cuenca del río Mekong, el tan nombrado Triángulo del Oro, en la frontera entre Birmania, Laos y Tailandia. Al norte de Tailandia, en la región de Chiang Rai, se halla el conocidísimo Triángulo del Oro. Probablemente muchos de ustedes lo saben, el Triángulo del Oro no era un triángulo donde hubiese oro, era el famoso Triángulo del Opio. Aquí se forma la frontera entre Laos, Birmania y Tailandia, y entre pueblo y pueblo había un trasiego de amapolas de opio que se iba transformando en heroína, incluso en morfina, en todo tipo de opiáceos. Eso generó un negocio multimillonario que dieron a llamar el Triángulo del Oro. Este pueblo se ha vuelto famoso gracias a eso, aunque hoy han erradicado con una lucha muy enraizada todo este negocio de opio, y que lo han cambiado por té o café. No da tanto dinero, pero se vive mucho más tranquilo. Vamos a pasar unas horas recorriendo este lugar y tratar de mostrárselo. El Triángulo del Oro se sitúa en el norte de Tailandia, en el lugar donde convergen el tremendo río Mekong, con casi 5.000 kilómetros de curvas, meandros y deltas infinitos, con el río Ruak. Y en este punto bañan a 3 países, Tailandia, Birmania y Laos. Durante más de 100 años fue dramáticamente conocido por el cultivo y el tráfico de opio, lo que generaba millones de dólares y una superactividad mafiosa que acarreó grandes problemas a todo el entorno. En Tailandia se prohibió el tráfico y consumo del opio, y este peligroso negocio clandestino se desvió a Afganistán. El nombre de Triángulo del Oro viene precisamente del apodo que le dio la CIA a esta zona. Actualmente este poblado de Cham Sae se ha convertido en un auténtico destino turístico, y son muchos los viajeros del mundo que se dan cita aquí. Por este motivo, los lugareños han aprovechado para exhibir todo lo que ellos creen que atrae al turista, aunque no tenga mucho que ver con su autenticidad y su realidad. Una vez te encuentras aquí, parece imprescindible la visita al Salón de Opio de Cham Saem, un pequeño museo y centro de investigación en el corazón del Triángulo Dorado, que te muestra dónde se cultivaban desde hace más de 5.000 años y durante cientos de años los brillantes campos de amapola. Nos mostraron la historia de este cultivo y el tremendo impacto de las drogas ilegales, no solo en la población local, sino en todo el país. Al tiempo, aquí también proponen el apoyo a una campaña que trabaja para erradicar el tráfico de drogas y el abuso en la actual Tailandia. En una sala contigua se muestran todos los tipos de pipa que se utilizaban aquí para el consumo. Tras el almuerzo, a nuestro día aún le restaban 2 nuevas visitas que ofrecernos, y ambas se hallaban sobre la montaña del norte del país. Dado que deberíamos casi trepar por carreteritas de montaña, cambiamos nuestro lujoso autocar por unas furgonetas locales que en grupitos de 6 nos acercarían a nuestros 2 objetivos. Finalizada la visita a la plantación de té Chui Phong, nuevamente volvimos a la carretera y seguimos subiendo por la montaña en busca de las últimas aldeas de las tribus Aka. En poco más de 30 minutos, un motorista muy autóctono apareció para indicarnos el camino hacia la mencionada aldea. Hemos llegado a territorio Aka,
Nos hallamos en las montañas del norte de Tailandia, montañas que hacen frontera con el territorio de Myanmar. Aquí, las tribus de esta etnia, la etnia Akha, siguen viviendo como hace muchos años, a pesar de que la globalización, poco a poco, les ha ido alejando de sus aldeas y acercándolas a las ciudades como Chiang Rai, Chiang Mai o incluso Bangkok. Quedan restos de estos, podríamos decir, personajes sin ningún ánimo de ofenderles, extraños dentro de nuestra sociedad, pero seguro que ellos siguen viviendo muy felices aquí. Vamos a pasar unos momentos con ellos y a ver cómo es el entorno en el que se mueven y en el que viven. Uno de los atractivos de un viaje a Tailandia es la posibilidad de visitar en las montañas del norte algunas de las tribus que todavía viven allí. Entre otras, aquí habitan tribus pertenecientes a las etnias Lahu, Akha y Lisu, cuya lengua tiene las mismas raíces comunes tibetano-birmanas y que llegaron a Tailandia desde la zona de Yunnan, al sur de China, atravesando Myanmar. Hoy estábamos visitando una aldea de la tribu Akha, que viven en poblados de casas de madera en zonas de montaña. No disponen de un sistema social por clases, sino que todos son considerados como iguales y sus normas de conducta con respecto a otros miembros se basan en el respeto a la edad y a la experiencia. Su medio de subsistencia principal es la agricultura, cultivando arroz y soja. También se dedican, más por subsistencia que por negocio, a la cría de cerdos, patos, pollos y búfalos de agua. Sus creencias religiosas son animistas, es decir, veneran a los espíritus de los antepasados mediante rituales complejos. Los habitantes de estas aldeas, lejos de la contaminación de la globalización y prácticamente sin televisión, viven casi ajenos a las comunidades que no tienen y, carentes de cualquier complejo, aceptan de buena gana las visitas de gentes extrañas como nosotros. En general, son un pueblo hospitalario, al punto que la respetada anciana de mayor edad del poblado nos invitó a conocer su casa y aprovechó la oportunidad para tratar de vendernos algunas de las humildes artesanías que ellas mismas elaboran. Y en este perdido lugar, sobre las montañas que separan el norte de Tailandia de su vecina Myanmar, la antigua Birmania, daremos por finalizada la primera parte de este reportaje sobre el reino de Siam, grabado mientras acompañábamos a un grupo de 27 miembros del Club Viajeros Solitarios. La segunda y última parte de este reportaje se la ofreceremos la semana próxima. Sawadee Krah, amigos.